Bueno, para los que no me conocen, buenas noches. Mi nombre es Ángela Arango. Yo soy médica psiquiatra. Soy la psiquiatra que trabaja en la institución. A muchos de ustedes no los conozco y quizás muchísimos no me conocen a mí. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con las emociones y el cerebro límbico. ¿Por qué quería abordar ese tema el día de hoy? Porque me parece de gran relevancia que todos empecemos a reconocer un poco nuestra naturaleza y a tener muchísimo más conocimiento de cómo funcionamos. Cuando nosotros empezamos a entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cerebro, pues empezamos quizás a tener más herramientas para poder posicionarnos en la experiencia. Entonces me parece que es como un punto crucial que creo que a todos nos sería muy útil para el diario vivir, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el hecho de que tenemos que entender que el cerebro, este órgano tan desconocido, porque es un órgano que en últimas nos dan muy poca información. Cuando nosotros estamos en el colegio, que estamos viendo ciencias, no sé ahora, pero tengo yo el recuerdo de cuando yo estaba en el colegio, que a uno le enseñan mucho lo que es el sistema reproductivo, puede ser que le enseñen el sistema cardíaco, le enseñan a uno el sistema respiratorio, pero a uno realmente no le enseñan el cerebro. Entonces, como no nos enseñan el cerebro, la mayoría de los seres humanos somos analfabetas con respecto a este órgano, que en últimas, con el respeto de todos los otros médicos del mundo que tengan otras especializaciones, para mí es el órgano más importante que tenemos en el cuerpo, porque ese es el órgano con el que nuestro carruaje funciona, nuestro cuerpo funciona, pero también es el órgano con el que nosotros en últimas entendemos la vida. Entonces, como es el órgano con el que nosotros damos interpretación a la vida, es el órgano con el que nosotros podemos darle significado a las experiencias, pues es un órgano súper importante. Pues bien, este órgano se termina de desarrollar aproximadamente entre los 28 y los 30 años. Y eso es algo que no sabíamos hace muchísimos años. Hace aproximadamente una década y media hemos empezado a entender mucho más el cerebro, gracias a la neurociencia, a la tecnología que hemos tenido, porque para nosotros siempre fue un órgano muy desconocido, muy misterioso, muy extraño, sin poder descifrar muchas cosas que él hacía, pero gracias a la neurociencia ahorita estamos entendiendo qué es lo que pasa con este órgano y cómo es que él se va desarrollando a medida que nosotros vamos creciendo. Y una de las grandes cosas que nos dimos cuenta es que era un órgano que no estaba realmente maduro, sino aproximadamente entre los 28 y los 30 años. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces pensamos que muchos jóvenes que nos circundan, que tienen 18 años, nosotros podemos asumir que ya son adultos. Y realmente, neurobiológicamente, una persona de 18 años aún no es un adulto, aún no se posiciona en la vida como un adulto. Y eso es lo que nos lleva en algunas circunstancias a no poder comprender como ciertos procesos de personas jóvenes, porque siendo nosotros personas mucho más grandes, que podamos tener más de 30 años, vemos la vida y damos significado a la vida de otras maneras, pero no entendemos por qué nuestro hijo de 19, nuestro hermano de 18, nuestra pareja de 22, no asume ciertas circunstancias y ciertas posiciones en la vida como las asumiríamos nosotros. Y eso tiene mucho que ver con la anatomía y la manera como el cerebro está conectado. Cuando yo les digo a ustedes que este órgano se termina de desarrollar a los 30 años, es porque hay una parte de nuestro cerebro que a nosotros nos hace humanos. Y si nosotros quisiéramos preguntarnos cuál es esa parte del cerebro que a nosotros nos hace humanos, es esta parte del cerebro, nuestra frente, ¿sí? Esto se llama corteza prefrontal. La corteza prefrontal suele desarrollarse
aproximadamente cuando nosotros tenemos entre 28 y 30 años. ¿Por qué es importante la corteza prefrontal? Esta parte de nuestro cerebro. Esta parte de nuestro cerebro tiene un conjunto de neuronas, de células, que se conectan entre sí, que se van conectando a medida que nosotros nos vamos desarrollando, se conectan entre sí y hacen unas grandes funciones, que en todos los estudios que se han realizado científicamente no existe ninguna otra especie en el planeta que tenga esas conexiones neurológicas, que posea ese conjunto de células que poseemos nosotros. Y por eso es que nos hemos dado cuenta que es como la joya de la corona. Nuestra corteza prefrontal es como lo máximo que poseemos los seres humanos como cerebro. Se han hecho estudios con primates, que son especies muy parecidas a nosotros, hasta genéticamente, pero ellos no logran hacer estos procesos cognitivos porque no cuentan con esas conexiones celulares, ¿sí? Con esas conexiones neurológicas. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que la parte de la frente de nosotros es lo que a nosotros nos hace humanos, pues entonces ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿qué es el plus que nosotros tenemos en lo que llamamos la corteza prefrontal? Y bueno, la corteza prefrontal al mismo tiempo se compone de otras cortezas. Hay 3 cortezas aquí en la frente, 3 conjuntos como de células, de neuronas, que hacen funciones increíbles. Les voy a dar un ejemplo así como a grandes rasgos. Nosotros poseemos una corteza que se llama la corteza dorsolateral. Para que lo puedan entender como de una manera práctica, esa corteza dorsolateral es como la escuela, es como ese lugar, esas neuronas, esas células que se conectan, son las que se encargan de ayudarnos a hacer muchos procesos cognitivos, ejecutivos, procesos que hacemos los seres humanos y que no hacen otras especies. Y tiene la gran facultad o la gran maravilla de tener una gran cualidad. Esas células, esas neuronas, se encargan de todo lo que tiene que ver con la concentración y con la atención. Por ejemplo, si ustedes en estos momentos me están escuchando atentos y están teniendo atención a la pantalla del celular y están de pronto interesados en lo que yo estoy diciendo, bien, lo que tienen en estos momentos activado y lo que está conectado en ustedes es la corteza dorsolateral. Esta corteza dorsolateral es la que nos empieza a explicar científicamente la importancia de la meditación. Es una de las cortezas que los grandes meditadores logran desarrollar de manera muy efectiva. Porque ¿qué es lo que logra la meditación? Que en algún momento cuando tenga la oportunidad de volver a estar con ustedes, les voy a explicar muy bien qué es el mindfulness, que tiene que ver con la atención plena, que es una meditación que está basada en estudios científicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los grandes meditadores? Cuando hablo de los grandes meditadores es de las personas que meditan, pero también las personas que oran o que hacen contemplación, porque no solamente se medita con técnicas de respiración, sino que yo puedo meditar cuando yo estoy orando o cuando yo estoy contemplando. Entonces, muchas ramas de la filosofía o muchas religiones tienen técnicas meditativas que hacen en últimas que nosotros podamos activar esa parte de nuestro cerebro y tener grandes beneficios de esa parte del cerebro. Entonces, lo que hacen los grandes meditadores es hacer que esas células se conecten de manera eficaz, de manera productiva. Entonces, el meditador termina entrenando tanto esa corteza que puede estar haciendo cualquier función, cualquier actividad, alejado de estar meditando y de manera voluntaria logra estar concentrado y poner su atención en lo que él desea. Entonces, una persona entrenada en meditación, que está muy entrenado desde usar de manera voluntaria su atención y su concentración, logra poder estar sumergido en la actividad que está haciendo. Eso es lo que es conocido como estar en el hoy y en el ahora. Estar en el hoy y en el ahora
es tener una gran capacidad de conocimiento del propio cerebro y de las facultades que ese cerebro hace y poder utilizarlas de manera productiva, como por ejemplo esa corteza dorsolateral. Esa corteza dorsolateral se ve muy involucrada en muchos procesos cuando nosotros nos estamos desarrollando, cuando somos pequeños. En esa corteza se explican muchas cosas que tienen que ver con el déficit de atención e hiperactividad. Si bien están involucradas muchísimas otras estructuras del cerebro, la corteza dorsolateral empieza a mostrarnos científicamente qué es lo que pasa en los cerebros de estos niños, de estos adolescentes o de muchos adultos que tienen una dificultad para tener atención y concentrarse. Tiene que ver con esas conexiones neurológicas. Esta corteza, como está en pleno desarrollo en los primeros años de vida y termina en últimas de desarrollarse cuando uno ya tiene más de 25 años, suele tener grandes compromisos y estragos cuando nosotros consumimos sustancias psicoactivas antes de que el cerebro esté desarrollado. Antes de que esta corteza esté desarrollada, suele haber muchísimas alteraciones en ella si yo estoy cambiando la química de mi cerebro cuando consumo una sustancia, sea legal o ilegal, o cuando estoy teniendo conductas que son adictivas en últimas, como por ejemplo tener un juego compulsivo con videojuegos, con juegos en redes, con estar adicto al celular, con estar adicto a las redes sociales, con jugar en línea en exceso, que es lo que suele pasarle a nuestros niños y adolescentes, que realmente son las generaciones nuevas las que nos van a empezar a mostrar qué será lo que va a ocurrir en el desarrollo cerebral de ellos cuando podamos tener estudios concluyentes del desarrollo de ellos con toda esta tecnología a la que ellos se ven sumergidos. Entonces sabemos que el acceso a estos dispositivos a tempranas edades produce alteraciones en el desarrollo de esta corteza. Entonces sabemos que predispone a un niño, a una niña o a un adolescente tener contacto de manera equivocada, excesiva, compulsiva con este tipo de dispositivos, los predispone más adelante de manera garrafal a que puedan ser en potencia consumidores de alguna sustancia psicoactiva, aunque ya tienen consumo de un dispositivo que en últimas está desarrollando en ellos lo que se conoce como una adicción comportamental. Esta corteza está cerca de otra corteza que tenemos que se llama la corteza orbitofrontal. Aquí está, es una corteza orbitofrontal, está aquí y acá. Y la corteza orbitofrontal es una corteza súper interesante, es una corteza súper linda, es una corteza que nos ha empezado a explicar muchísimas cosas. Esta sí es la última que se desarrolla, es la última en desarrollarse. Y si ustedes alguna vez se han hecho preguntas como, bueno, ¿y en dónde está como la moral y la ética que cada sujeto y ser humano construye de su propia experiencia? Es como si esto se tramitara con estas neuronas, como si estas neuronas alojaran y hospedaran aquella información que yo empiezo a construir de mi propia identidad, de quién quiero ser, cómo me quiero posicionar en el mundo, qué significado le doy a la experiencia, al mundo, y qué significado me doy a mí mismo frente a la experiencia en el mundo. Esta corteza ha empezado a ser muy estudiada, sobre todo en los comportamientos humanos, porque si bien no solamente ella se encarga como del comportamiento humano, porque ahí es donde nosotros podemos encontrar lo que tiene que ver con el freno, donde se tramita la impulsividad, donde hacemos como ese razonamiento de si lo hago, no lo hago, está bien, no está bien, donde empiezo a conectarme con la responsabilidad que tengo en diferentes sucesos de mi vida, donde se empieza a desarrollar lo que tiene que ver con la empatía. La empatía es un proceso cognitivo, es un proceso humano, es un proceso que tiene que ver con la fisiología de cómo se hablan las neuronas. Entonces, en esta corteza se empiezan a desarrollar todo este tipo de cosas. Es una corteza que se ve muy comprometida
cuando nosotros estamos expuestos en nuestros primeros años de vida a traumas, cuando en nuestros primeros años de vida hemos estado expuestos a pérdidas tempranas, pérdidas de padres, a negligencia por parte del adulto que nos acompaña, a violencia psicológica, física, sexual, a todo lo que un ser humano se puede ver expuesto en el desarrollo de su cerebro en los primeros años de vida. Es una corteza que se puede ver involucrada porque lo que hace es no evoluciona, no tiene un buen desarrollo, es como si quedara muy pequeñita. Entonces nos empieza a explicar por qué podemos encontrar en los sociópatas, por ejemplo, en las personas que conocemos en estos programas de televisión, que son catalogados como asesinos en serie, violadores en serie, un Garavito, por ejemplo. Si le hiciéramos a Garavito una imagen de su cerebro y lo metiésemos en un resonador, e hiciéramos, por ejemplo, una cosa que se llama una resonancia funcional, que son esos aparatos gigantes, si alguna vez han estado en un resonador, eso realmente lo que es un imán enorme. Y una resonancia funcional es meter al paciente dentro de ese aparato, como de ese túnel, y poder por medio de determinadas indicaciones que se le da al paciente, observar cómo ciertas estructuras de su cerebro se prenden. Si nosotros pudiésemos hacerle, por ejemplo, una resonancia a Garavito, que todos conocemos que fue uno de los grandes violadores de la historia de Latinoamérica, que perdieron más de 160 niños la vida a manos de este sociópata, quizás podríamos encontrar que Garavito tiene esa corteza muy chiquitica, muy poco conectada. Esa corteza no se conecta, está muy desconectada y no evolucionó, no creció. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente, o yo a fondo no conozco personalmente muy bien la historia de Garavito, pero puede haber una explicación en la cronología de la historia de Garavito, quizás por maltrato, por abusos sexuales en su infancia, por todo. Él fue empezando a construir este tipo de personalidad y realmente esa corteza no se desarrolló lo suficiente y no ayudó mucho para que él pudiese tener otras cualidades y otras habilidades en ese modo de ser que él iba a desarrollar. Esa corteza es súper importante, esa corteza está muy involucrada con todo lo que tiene que ver con los sentimientos, que es la interpretación de nuestra emoción, que ahorita les voy a explicar realmente qué es una emoción. Y esa corteza definitivamente, y cabe que lo mencione, garrafal. Garrafal es la que más comprometida está en el consumo de sustancias psicoactivas. Es por ello que cuando tenemos cercano en nuestras vidas a alguien que tiene una problemática con una sustancia o con una adicción comportamental, nosotros lo primero que podemos observar son grandes rasgos y conductas muy desadaptativas en su modo de ser. Entonces podemos encontrar rasgos que hacen parte de la personalidad que ese niño, niña, adolescente o adulto ya construyó, que terminan ocasionando que esa persona sea muy disfuncional en muchas esferas de su vida, porque la corteza no termina de conectarse realmente, no termina de hacer las funciones que necesita hacer para tramitar determinada información de otras partes del cerebro. Cerca de esa corteza encontramos otra corteza que se llama la corteza ventrolateral, y la corteza ventrolateral, hagan de cuenta que es así como algo como una agenda. Y cuando nosotros estamos pensando en esta corteza, la corteza ventrolateral, lo que se nos debería venir a la cabeza es que esas células son maravillosas, porque esas células se encargan de poder dar pie y origen a nuestros sueños, a lo que nosotros anhelamos hacer. Si ustedes, por ejemplo, todos los días se levantan a hacer deporte a las 5 de la mañana y tienen una persistencia y una disciplina en lograr un sueño, en lograr hacer algo, esas células están muy involucradas en eso. Es un conjunto de neuronas que se la luchan porque nosotros llevemos a cabo ese proyecto que tenemos en mente. Es lo que nos anima, es como esa energía, esa fuerza, esas células están siempre como hablándose entre ellas y conectándose para poderle dar forma
a todo lo que nosotros estamos anhelando y soñando y que vamos pronto a lograr a medida que el tiempo pasa. En esa corteza podríamos como explicar fisiológicamente la voluntad. Es como que esas neuronas se encargan de esa energía que hace que yo tenga pasión, entusiasmo, deseos, tenga motivación para poder lograr hacer algo mínimo, para poder planificar y desear lo que yo quiero y llevarlo a cabo. Entonces es una corteza súper bonita, es una corteza que termina muy involucrada y muy deteriorada y muy desconectada, por ejemplo, cuando tenemos depresión, cuando tenemos una cosa que se llama síntomas negativos de la esquizofrenia, que es una enfermedad de origen psicótico que puede ser desencadenada por el consumo de sustancias psicoactivas a tempranas edades, como el cerebro se termina de desarrollar aproximadamente a los 30 años. Es importante que todos empecemos a entender que lo que hagamos con nuestro cerebro los primeros años de nuestra vida marcará la pauta del cerebro que tendremos en nuestra vida adulta. Por eso muchísimas patologías afloran cuando uno ya está por terminar la adolescencia. Si bien hay muchas patologías que aparecen desde la infancia, aparecen desde la adolescencia, aparecen en la edad adulta temprana, porque es ya como el resultado de lo que yo hice con ese cerebro. Y una de las cosas que pueden terminar haciendo que nuestro cerebro no tenga un desarrollo adecuado y nos pueda servir de manera efectiva cuando somos adultos es el consumo de sustancias psicoactivas. Y cuando yo digo el consumo de sustancias psicoactivas, familias, no solamente estoy hablando de la marihuana, del tusi, del bazuco, de la heroína, de un opioide, de lo que solemos escuchar hoy en día en la sociedad. Estoy hablando de una sustancia que nos acompaña hace muchísimos años, que está naturalizada en nuestras familias, en nuestros hogares y en nuestra cultura, y se llama licor. El licor es una droga, es una sustancia psicoactiva, como cualquier cosa, como cualquier otra. La única diferencia entre una botella de aguardiente y una bolsa de tusi es que el tusi se lo compro a una persona conocida como dealer o jíbaro y la botella de aguardiente puedo acceder a ella en un establecimiento. ¿Por qué? Porque está legalizada. Entonces, el licor está legalizado. Al estar legalizado, pierde la sensación de que es una droga. Y al perder la sensación de que es una sustancia psicoactiva, la naturalizamos, bajamos el vigor de la atención que tenemos que tener con el consumo de esta sustancia a tempranas edades. Y culturalmente en nuestras familias es fácil escuchar por nuestra cultura que preferimos que nuestro hijo termine ebrio en una reunión familiar, pero que no lo haga en la calle. O preferimos que nuestro hijo tome licor y se embriague, pero no se drogue con otra sustancia que sea ilegal. Nos permitimos tener hijos jóvenes, niños, niñas, adolescentes o jóvenes que están apenas empezando su adultez y nos permitimos tener licor en casa de acceso fácil a nuestros hijos, nos permitimos, no sé, por favor, Ana María, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Que es que te estoy escuchando, interfiere, gracias. Entonces, nos permitimos tener este tipo de sustancia en nuestra familia con un acceso fácil a nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes sin reconocer realmente la relevancia que tiene esta sustancia en el desarrollo del cerebro de los miembros de nuestra familia. Esto que les voy a decir, pues va a sonar de pronto que ustedes piensen que yo soy muy drástica y muy exagerada, pero cuando un adulto o cuando alguien decide tomar licor, llegar a estados de intoxicación como una borrachera o llegar a estados que son llamados socialmente prenderse, pues realmente lo que hizo fue drogarse. Aunque esto les parezca que ya estoy exagerando, se los estoy diciendo desde el ámbito científico, no es nada desde la moral, es desde lo científico, lo que estamos haciendo es habernos drogado. Lo que pasa es que es difícil que lo podamos ver así porque realmente la sustancia está naturalizada y legalizada en el mundo y por eso
no vemos la relevancia o la importancia de prevenir el uso de esta sustancia a tempranas edades y más aún cuando el cerebro no se ha desarrollado totalmente. Bueno, me gustaría también decirles que entre todas esas células maravillosas que les estoy comentando, tenemos unas celulitas que hacen parte de una corteza que se llama la corteza cingulada anterior. Hagan de cuenta que este cerebro, que es el cerebro humano, el cerebro que nos hace posicionarnos como humanos en la experiencia, tiene como un túnelcito de células, como una sombrillita de células, que hacen un puente entre este cerebro y el cerebro límbico o cerebro emocional, el cerebro animal que nosotros poseemos. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros hiciéramos una incisión acá, yo me quitase las dos tapitas del cráneo, ustedes encontrarían la masa encefálica, encontrarían la neocorteza, que es eso que cuando vemos en fotografías, vemos como una cosa negrita con muchas curvitas. Bueno, esa es una capita muy delgadita de células, esa es la neocorteza, ese fue el último cerebro que nosotros desarrollamos, y de ese cerebro, esta parte de adelante es la que nos distingue a nosotros de las demás especies. Y si retiráramos eso y nos metiéramos al fondo del cerebro, allá al fondo, encontraríamos un mundo de estructuras y entre esas encontraríamos unas estructuras que hacen parte del cerebro límbico o conocido como el cerebro emocional, que es el mismo cerebro que tienen los demás mamíferos y que nosotros, por también ser mamíferos, poseemos. Entonces, ese cerebro mamífero que está ya interno, sumergido en la parte de adentro, ese cerebro puede mandar información de ahí a este cerebro, pasa la información como por un túnel, como por una sombrilla, gracias a esta corteza llamada la corteza cingulada anterior. Es como si fuera una corteza que lleva desde el cerebro emocional a este cerebro racional la información y viceversa, ¿sí? No quiere decir que lo que yo les estoy explicando es que exista un cerebro mejor que el otro. No, no es que un cerebro sea mejor que el otro. Es que el arte del cerebro es que el cerebro es como una orquesta y el arte de él es que él pueda tocar en una misma sintonía y conectar todos sus cerebros para tener un mejor beneficio de él, ¿sí? Cuando nosotros estamos pequeños, cuando nosotros estamos en nuestros primeros años de vida, si bien se está desarrollando esta parte de nuestro cerebro, pues nosotros vivimos muy desde este cerebro límbico, este cerebro emocional, porque este cerebro límbico hace parte de nuestra naturaleza como mamíferos. No quiere decir que sea un cerebro malo, que sea un cerebro que no debería existir, no. De hecho, es un cerebro hermosísimo. Y de hecho, este cerebro nos confirma lo que dice uno de los grandes neurocientíficos, que de hecho es colombiano, Damasio, donde nosotros tenemos que tener una gran importancia y reconocer que nosotros somos seres que nos emocionamos y después razonamos. Nosotros no somos seres que razonamos y después nos emocionamos. Que eso fue lo que en últimas, no lo dijo literalmente así, pero fue algo que empezó como a postular Descartes y empezamos como a dejar a un lado todo lo que tenía que ver con nuestra parte emocional. Este cerebro emocional es un cerebro muy bonito, no sé si ustedes se vieron la película Intensamente, que es una película infantil de muñequitos, muy bonito, donde se mostraba el cerebro de una niña que tenía aproximadamente 12 años y se mostraba toda su vivencia psíquica, cómo era que ella experimentaba el mundo desde ese cerebro emocional. Se llama cerebro emocional porque ese cerebro tiene la facultad de activar una emoción según lo que nosotros estemos interpretando de la experiencia. Entonces aquí es importante que empecemos a tener claras varias cosas. Las emociones
son respuestas de nuestro cuerpo. Es la respuesta que nuestro cuerpo hace frente a la experiencia. Las emociones son físicas. Una emoción es física, es lo que yo siento físicamente cuando me enfrento a una experiencia. Y cada emoción, cuando se activa, activa un mapa en mi cuerpo por una señal que da mi cerebro para que se activen diferentes funciones en el cuerpo, diferentes procesos hormonales, diferentes estructuras en el cuerpo para que mi cuerpo pueda como prepararse y tramitar esa experiencia. En la película podemos observar que se hablan de las emociones primarias o universales. ¿Por qué se llaman primarias y universales? Porque las tenemos todos los seres mamíferos. Y no importa en qué cultura estemos, en qué país hayamos nacido, qué tradición política, religión tengamos, todos las experimentamos. Todos, no importa nuestra nacionalidad, experimentamos estas emociones primarias. Y son universales porque es muy curioso. Hubo un fotógrafo que viajó por todo el mundo tratando de documentar por medio de fotografías las expresiones faciales de estas emociones y toda la humanidad las hacía igual. No importaba si era un hindú, un alemán, un colombiano, un peruano, un norteamericano. Todos utilizamos la misma expresión facial cuando tenemos ira, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos alegría, cuando tenemos asco, cuando tenemos miedo o cuando nos sentimos sorprendidos. Esas son las emociones básicas o primarias. Se realizó un estudio con ciegos de nacimiento, personas que nunca habían podido observar el rostro de otra persona. Y tú le decías al ciego de nacimiento, haz un rostro de ira. Y él inmediatamente podía mover los músculos de su rostro que daban la forma que hacemos todos cuando estamos enojados, cuando tenemos ira. Entonces eso fue muy interesante y empezamos a darnos cuenta que esas emociones vienen con nosotros, son parte de nuestro carruaje, vienen de nuestro ADN, son parte de nuestro cuerpo, son parte de nuestra condición mamífera. Y no son buenas ni son malas, son necesarias. Si nosotros no tuviésemos esas emociones, nosotros no podríamos sobrevivir a las experiencias, porque el cuerpo no podría reaccionar frente a lo que está interpretando, frente a lo que está vivenciando. Entonces, no se le podría empezar a dar un significado. Entonces, las experiencias son físicas y eso es lo que yo quiero hoy transmitirles. La experiencia trae una reacción, una interpretación que hace mi cerebro con mi información, con mi mente, y por ende mi cerebro, según la información que posee, activa una emoción y yo la experimento en el cuerpo. Cuando yo empiezo a hacer un análisis, un proceso cognitivo, hacer un entendimiento de lo que yo estoy sintiendo en el cuerpo, a comprender lo que se activó en mi cuerpo, eso lo estoy haciendo con esta parte del cerebro. Y eso se llama sentimiento. El sentimiento es la capacidad que tengo de dialogar conmigo mismo en un proceso cognitivo para entender la emoción que tengo en el cuerpo y poderla tramitar. Y eso es conocido como sentimiento. Esa es la facultad que tenemos gracias a esta corteza, gracias a estas neuronas, gracias a esto que tenemos acá. Es por ello que yo no puedo esperar de un niño de 6 años la fabricación de un gran sentimiento frente a una situación determinada, ya que esto apenas está en desarrollo. Yo no puedo pretender que un niño de 4 años se desprenda fácilmente de la ira porque no se le dio una paleta, y yo sí me puedo desprender que tengo 40, pero porque eres tan resabiado, tan rebelde, tan caprichoso,
tan berrinchudo, no hay paleta y lo tienes que entender, pero para que ese niño pueda hacer ese gran proceso y entendimiento, necesita de esta parte del cerebro. Y eso lo tenemos que empezar a entender y a comprender, porque nosotros necesitamos saber que este órgano tiene unas etapas de su desarrollo, tiene ciertos momentos en los cuales empieza a conectarse, entonces yo no puedo esperar de un niño de 4 años lo mismo que espero de uno de 12, o lo mismo que espero de uno de 16, o lo que espero del de 20, o lo que espero del de 30, o lo que espero de alguien de 50 años. Todos estarían en conexiones neurológicas distintas y en momentos diferentes del neurodesarrollo. Y eso es vital que lo entendamos, porque no comprendemos en sí qué es una emoción y no comprendemos qué es un sentimiento. Los animales tienen emociones, tienen esas mismas emociones que nosotros tenemos porque ellos poseen ese mismo cerebro animal. Ellos no poseen esto. Así que un animalito, un mamífero que siente determinada emoción, no puede hacer procesos cognitivos para generar sentimientos frente a lo que están viviendo. Yo les pongo un ejemplo. Un perro puede interpretar por aprendizaje, porque se le prende la emoción y ha aprendido por conducta que con el periódico le pegan. Y él puede activar el miedo, porque eso ya se activó y ya lo tiene aprendido en ese cerebro, esconderse debajo de una cama, pero ese mamífero, ese perro, jamás se esconderá debajo de esa cama a hacer procesos cognitivos con esa experiencia. Él jamás se meterá debajo de la cama y dirá, ay, qué mala leche, qué desafortunado soy, cómo me adopta esta familia, yo voy a terminar mañana que me saquen a orinar volándome con el pastor alemán de la esquina. No lo puede hacer. Si nuestras mascotas realmente pudiesen tener sentimientos, muchachos, nosotros no tendríamos mascotas, porque nuestras mascotas empezarían a preguntarse por sus vidas, por la calidad de vida que les damos, por el rato que los dejamos solos en casa, o serían unos derrochadores de estarnos diciendo quizás, oye, gracias por el cuidado que me compras, pero no, las mascotas de nosotros no tienen esa facilidad de hacer esos procesos cognitivos porque no cuentan con estas cortezas, pero nosotros los humanos sí. Lo que pasa es que nosotros hemos sido castrados por ignorancia y por nuestras culturas con respecto al conocimiento de las emociones. Y por ende nos han dicho que la única emoción válida y aceptada es la alegría. Pero las emociones que para la sociedad son catalogadas como emociones no aceptadas, como la ira, como el miedo, como la tristeza, hasta el mismo asco, son emociones que a nosotros nunca nos han permitido entender, conocer y tramitar. Entonces, desde que estamos pequeños, a nosotros nunca las personas que nos rodean nos permitieron, y aún nosotros siendo adultos, no le permitimos a esos niños, niñas, adolescentes o jóvenes que puedan conectarse con la emoción, porque está mal culturalmente. Para nuestras culturas, sentir ira está mal y no es permitida frente a ninguna autoridad. Pero ahí hay como un bache y como una mala interpretación. Conectarme con la ira no está mal, de hecho no, es maravillosa, la ira es una emoción hermosa. Lo que está mal es no saber conectarme con la ira y no saber tramitarla. ¿Y por qué yo no sé interpretar bien la ira y tramitarla? Porque los adultos que me han acompañado tampoco lo sabían. Entonces, cuando yo sentía que se activaba esa emoción en mí, porque yo no elijo la emoción, eso es importantísimo. Nosotros no tenemos la libertad en la emoción, porque eso es un sistema mamífero, animal. Yo no elijo la emoción, yo no elijo si en estos momentos abren la puerta desaforadamente y me interrumpen la conferencia, yo no elijo decir, me voy a enojar, o me voy a asustar, y me voy a morir de la risa. Yo no elijo eso. Esa activación la hará ese cerebro animal, cerebro límbico, que tiene depositada muchísima información ahí en una estructura que se llama el hipocampo, ¿sí? Porque quien detona
quien elige le da la connotación emocional a la experiencia es una estructura que se llama la amígdala cerebral. Esa es conocida para nosotros en el tratamiento como la loca de la casa. Pero ella al lado tiene una estructura que se llama el hipocampo. Y el hipocampo es como una biblioteca emocional, donde está almacenada toda la información y experiencia que nosotros hemos vivido en la vida, que ha tenido una connotación emocional. Todo lo que tú hayas vivido hasta desde tu vida intrauterina está guardada en ese lugar. Eso serían como, si bien el inconsciente no está en ningún lado, eso sería como las estructuras que abarcan esa información inconsciente, esas memorias que nosotros ni siquiera recordamos. Entonces, yo el presente siempre lo estoy interpretando emocionalmente con la información que ya mi inconsciente posee, que ya poseen esas estructuras de ese cerebro emocional. Entonces yo no elijo qué emoción voy a tener frente a la persona que abre la puerta y me interrumpe. Lo que yo elijo es el proceso cognitivo que voy a hacer y el sentimiento que voy a crear para tramitar esa emoción. Entonces, cuando nosotros estamos enojados, la persona que está enfrente de nosotros no nos permite el enojo. Y más si es mi papá, si es mi mamá, si es la autoridad. Fácilmente un padre se puede voltear y puede decir frases como, ¿está muy berraco? ¿De verdad está puto? Porque si está puto le doy una pela de verdad para que tenga un motivo para emputarse. Ahí ya que nos quedó castrada la emoción. Entonces, si nosotros fuimos creados por padres que tenían también pocas habilidades emocionales, pues nos empiezan a enseñar a nosotros que la ira se traga, o sea, yo no me puedo enojar, yo me lo tengo que tragar y me lo tengo que tragar frente a determinadas personas. Si yo tengo la fortuna de pronto estar contenido rodeado por un adulto que puede tener habilidades emocionales, me puede permitir que yo me conecte con la emoción y de hecho me puede ayudar a entender la emoción. Entonces, cuando te voy a poner un ejemplo, cuando hay un niño, por ejemplo, digamos de 8 años, ¿cierto? Que, que le dices, hey, Juanito, te entras a hacer la tarea. Yo tengo 8 años, que me entren a hacer la tarea, después de que yo estoy jugando fútbol, pues como que no va a ser algo muy agradable, ¿cierto? O sea, me imagino que su cerebro va a conectar eso con otras prohibiciones como no te comes la galleta, como otras veces que le han dicho no te puedes mojar porque está lloviendo, como otras veces que le han negado el helado. Bueno, ese cerebro de ese niño tendrá otras experiencias que su cerebro suele resolver con enojarse. El niño entra a la casa enojado, tiene todo el derecho a enojarse, es la interpretación que le está haciendo de la experiencia. Y el niño entra, pero mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué me tengo que entrar? Mira que mis amiguitos están todos en la cuadra jugando y tú me entras. Juanito, porque tienes que hacer la tarea, sencillo, no la has hecho. Pero mamá, ¿cómo eres de mala? ¿Por qué eres una mamá tan mala? No sé qué. Si esa mamá tuviese habilidades y hubiese podido prepararse frente a las emociones y pudiese entender que lo que Juanito está haciendo es construyendo un sentimiento frente a lo que está sintiendo por el discurso que mamá le está escuchando. Y esa mamá de pronto sabe, tiene técnicas, le dice, oye Juan, ¿sabes qué? Yo creo que yo sentiría lo mismo. Sé que jugar fútbol es una de las grandes pasiones tuyas y lamento tenerte que interrumpir, pero es importante que empieces a darte cuenta que hay ciertas cosas que se deben hacer y muchas veces tenemos que aplazar ciertas cosas que nos gustan muchísimo para poder cumplir con determinadas cosas. El niño se pondrá a llorar, mamá, pero ¿cómo así? Sí, Juan, y seguramente si hacemos la tarea, podemos resolverlo y más tarde juegas, o seguramente si haces las tareas, cuando yo te indico que las hagas, probablemente, hijo, cuando salgas a jugar fútbol, yo no tengo que llamarte cuando el partido está en la mitad, sino que tú podrías disfrutar de todo el partido. Mamá, tengo mucha rabia. Ah, mamá. Te entiendo, Juan. Respira, si quieres te doy un espacio, estás en todo el derecho de sentir lo que estás sintiendo, te gustaría quizás que te dé agua, te comprendo y te voy a esperar a que tú ya te sientas más tranquilo para que nos sentemos juntos a hacer la tarea. Pues eso sería una mamá con una inteligencia emocional increíble. Pero si yo he sido una mamá y también fui acompañada de padres sin habilidades,
también me castraron la emoción, me dieron información que yo no he vuelto como a reparar y me han dejado la connotación de que la ira es una emoción no permitida. Yo puedo o terminar castrando la emoción en mi hijo desde la totalidad de voltearme a decirle, porque soy tu mamá y punto, te guste o no te guste, y no lo contengo, no le ayudo a entender que lo que está sintiendo es rabia, o puedo terminar impregnada con la misma emoción de mi hijo y puedo terminar levantando la voz, gritando, con mucha ira, insultándolo, impregnándome de la emoción y tampoco pudiendo tramitarla yo. Cuando yo tengo la capacidad de ver a un otro que se está conectando con una emoción y de que su proceso cognitivo no le está ayudando a tramitar la emoción, yo puedo empezar a ayudarle con mis palabras. Hijo, no sé, corrígeme si estoy equivocada, noto que estás enojado. Pongo, pongo la palabra de la emoción que yo estoy observando. O con mi pareja, amor, corrígeme si estoy equivocada. Yo estoy observando que tú estás triste. Y es importante porque nosotros podemos estar rodeados de muchos adultos que no saben ni siquiera identificar las emociones. Entonces, como no las saben identificar, sus procesos al entenderlas terminan siendo erróneos. Porque la única libertad que yo tengo es en este pensamiento, en la capacidad de producir un pensamiento que me ayude a tener la información de la emoción, pero a dejarla ir de manera no desde una manera desadaptativa o que me genere disconfort a mí o a los demás, sino desde una manera donde yo la haya podido trascender. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo ir en el carro y puede atravesarse una moto. Yo no voy a elegir la emoción que voy a sentir en ese momento. Yo creo que la mayoría de los colombianos podríamos sentir rabia, otros podrían sentir miedo, pocos sentirían alegría de que la moto se les atraviese, ¿cierto? Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿por qué se me activa a mí la rabia? Porque mi cuerpo, ¡pum!, activa rabia o activa miedo. Porque eso tiene mucho que ver con la información inconsciente que nosotros tenemos grabada de los motociclistas, con todo el respeto a las personas que manejen motos, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos devolvemos a los años 80 y a los años 90, en nuestras memorias colectivas, en nuestro inconsciente colectivo, quizás de la cultura colombiana, nos quedó impregnada una información de que los motociclistas, de que las personas que andaban en moto eran sicarios, porque eran este tipo de vehículos donde se realizaban los sicariatos, donde se realizaban los asesinatos. Entonces, muchísimos podemos tener grabado en el inconsciente que las personas, que una moto es igual a un sicario, o que una moto es igual a una persona mala, o que una moto es igual a una persona que, bueno, que no tiene principios, ¿cierto? Pero si nosotros nos trasladamos al 2000, es ahora un vehículo que todo mundo tiene, que es fácil para moverse en las ciudades. Entonces en una moto puede ir montada una madre, una monja, un político, un sicario, lo que sea. Pero cuando la moto se aparece y se me atraviesa abruptamente, lo que va a hacer mi hipocampo, ese sistema límbico emocional, quizás es relacionar esa moto con lo que yo ya tengo ahí grabado. Entonces yo no estoy viendo a la monja en la moto, yo no estoy viendo a esa madre de familia en la moto, yo no estoy viendo a ese padre de familia en la moto, no estoy viendo a ese gran filósofo montado en la moto, no. Lo que me está diciendo mi sistema límbico, ese cerebro emocional que guarda esas memorias, es que el de esa moto es un sicario, o es una persona mala, es un matón. Y si yo guardé esa información desde la emoción de la ira, desde la emoción del miedo, esa será la que se va a activar. Entonces mi libertad no estaría en esa emoción, porque eso fue una activación instintiva, ¿cierto? De esas estructuras del cerebro para preparar el cuerpo. Pero ¿en dónde estaría mi libertad como ser humano? En lo que voy a empezar a pensar
para dar origen al sentimiento con el cual voy a finalizar esa experiencia. Entonces yo podría empezar a rumiar. Maldingo desechable, quién sabe en dónde se compró el pase, estúpido, no sabe lo que hace, claro, siempre unos guaches, matones, no sé qué. Y empiezo a dialogar conmigo misma desde la información errónea que tengo. Y puedo terminar con mis propios pensamientos alimentando más esa emoción. Y puedo terminar bajándome del carro, sacando la cruceta y dándome con el señor de la moto. Y terminé pegándole a un gran ser humano. Pero lo decidí fue desde mi cerebro animal. Y lo empecé a decidir desde la poca habilidad que tengo para producir un sentimiento. Porque la emoción se va a activar, pero yo la tengo que reconocer. Y cuando yo puedo reconocer, estoy enojada. Pero este enojo es mío. Y puedo empezar a dialogar conmigo misma. Podría generar un gran sentimiento de compasión por el muchacho que va con un maletín de domicilio atrás, que se me atravesó, porque quizás está a tiempo con la entrega del domicilio, porque él gana según los domicilios que haga, porque está atrasado, porque está preocupado, porque está angustiado. Entonces, yo elijo lo que voy a pensar frente a la experiencia. Cuando yo ya estoy muy entrenado en la vida, cuando yo ya me autoconozco mucho, cuando yo ya he hecho muchas técnicas, cuando yo ya me he preparado mucho, se logra olfatear la emoción desde antes de que entre a la meseta y se dispare, porque las emociones suben, chun, 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 ¡pum! Y se disparan. Entonces una persona que ha trabajado mucho en sí misma, en su autoconocimiento, empieza a tener una gran habilidad para que esas emociones se activen, pero que sean muy someras. Y entonces no exista como tanto sufrimiento y dolor en las experiencias de su vida, porque tiene una gran capacidad de la conexión de este cerebro con ese otro cerebro. Y tiene una gran capacidad de producir, de generar sentimientos que hagan parte de una experiencia desde el amor, no desde el sufrimiento, no desde las interpretaciones y desde los juicios, no desde el señalamiento. Cuando yo empiezo a tener información de qué es una emoción y empiezo a permitírmelas yo mismo, a permitirme conectarme con esa tristeza, a saber cómo se siente, porque yo les podría preguntar a ustedes en dónde se siente el miedo. Y no quiere decir que Marco, que John Faber, que Lina, que María, que Ana María lo sienten diferentes los unos de los otros. No. Esos mapas son iguales en todos los cuerpos, pero no los conocemos. Entonces uno puede decir, ay, es que yo tenía mucha rabia y tocarme es que tenía mucha rabia. Y no, si yo me estoy tocando aquí, esto no es rabia, esto es tristeza. Entonces nosotros no sabemos qué temperatura se siente en el cuerpo cuando uno está triste, si es frío, si es calor, qué posiciones adopta el cuerpo, cuáles son las manifestaciones que el cuerpo tiene frente a la activación del mapa de una emoción. Y como yo no las conozco, yo no puedo tener diálogos internos productivos conmigo mismo, porque yo no tengo ni idea qué es lo que estoy sintiendo. Como se me es prohibido enojarme, a muchos seres humanos se nos prohibió enojarnos, probablemente confundimos el enojo con la tristeza. Y no podemos tramitar esa emoción porque es que yo no estoy triste, yo estoy desenojado. Entonces, como estoy enojado y yo no puedo darle significado a esa emoción porque me golpeaban cuando pequeño, cuando yo me enojaba, o sea, yo no me permito ni siquiera a mí mismo la emoción, no me la permito porque nunca me la permitieron. Por ello, la invitación del día de hoy es a que, muchachos, leamos, busquemos, veámonos conferencias, empecemos a conocer como esa esencia de nosotros, empecemos a investigar qué son las emociones, cómo se pueden tramitar, qué trae, cuáles son las cosas positivas de las emociones, las cosas negativas de las emociones, porque vuelvo y les digo, no son buenas ni malas. Nosotros podríamos pensar que la alegría es la mejor emoción, pero una alegría desbordada, una alegría no bien canalizada, puede exponer a un sujeto a conductas de riesgo, puede exponer a un sujeto a tener positivismos falsos
que en últimas irritarían a otra persona y no permitiría la buena comunicación. Puede posicionar a una persona, estoy muy alegre, tengo una alegría tan desorbitada que bebamos, tomemos, droguémonos, tengamos sexo sin protegernos, montémonos en un carro a altas velocidades. O sea, miren que las emociones no son buenas ni malas, deben ser ecuánimes y todas traen una información y tienen un para qué. No, tenemos que sacarnos de la cabeza que no deberían existir, no, si no existieran no existiríamos nosotros en este cuerpo, son importantes para el cuerpo, pero ¿qué vamos a hacer con lo que sentimos? ¿Cómo nos vamos a permitir sentirlo? Y tenemos que empezar a trabajarlo en nosotros, porque cuando yo me lo permito en mí, cuando lo conozco, cuando lo acepto, cuando le doy pie, entrada a eso que yo estoy sintiendo como emoción, puedo permitírselo a un otro, sin juzgamientos, sin señalamientos, sin prohibiciones. Y empiezan a generarse unas grandes contenciones y vínculos entre mis hijos, con mi pareja, con mis hermanos, con mis amigos, porque empiezo a tener lo que se llama inteligencia emocional. Bueno, ya prácticamente acabamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, me quiere decir algo. Yo soy como malita para manejar esto, entonces si lo escriben no lo voy a ver. Pero no sé si alguien quiera preguntarme algo, quiera dar una conclusión, haya quedado con alguna duda, porque ya son las 7:32. No me Ángela, digan mi que pregunta, estuvieron. Ay, yo dije, estuvieron todos, dejaron la pantalla ahí y yo hablé sola todo el tiempo. no, tranquila. Dime yo, Pablo. No, mi pregunta más es una, pues no, una inquietud, Sí. porque ya Ujú, segunda vez que escucho la charla y me parece muy interesante, ujú, le alumbran muchísimos caminos. Pero mi pregunta es, ¿los muchachos saben de esta charla? Porque sería interesante que ellos también conozcan, además porque usted lo explica de una manera muy pedagógica que le permite a ellos también ujú. entenderse y comprenderse, porque de alguna manera uno trata como con esta charla, bueno, voy a justificar ciertos comportamientos y ciertas actitudes de los hijos, pero Ujú, no se trata de justificarse con la charla, sino de entenderlos y poder gestionar muchas cosas en ellos, pero que ellos también ujú, sepan que, pues, que tienen que tener ujú, un conocimiento conceptual de lo que ellos son. ujú. Claro que sí, bueno, en lo personal, cuando están conmigo en la consulta, esto es uno de los objetivos terapéuticos, que es transmitirles esta emoción y que ellos vayan empezando a darse en cuenta de que necesitan sentir y de que lo que sienten no es ajeno a su propia humanidad. Esto se trabaja tanto en las terapias individuales como en las terapias grupales, porque nuestros jóvenes tienen tienen una gran confusión de por qué sienten tanto, por qué sentimos tanto, y los adultos no sienten tanto. Entonces es empezar a explicarles que es un proceso neurobiológico y que ellos tienen que empezar a conocer las emociones, y si los entrenamos en el conocimiento de sus emociones. Lógicamente cada uno va a su ritmo, va a su tiempo, por eso ustedes empiezan a ver quizás algunos cambios en sus hijos que suelen conectarse más con una emoción que con otra, que se frustran, que se llenan de ira fácilmente, y lo que empezamos es no a decirles que las castren y que no la sientan, sino a que la tramiten distinto, a explicarles que de pronto papá y mamá no tienen las herramientas, pero que ellos pueden empezar a entender su emoción y empezar a tramitarla diferente, y que de hecho podrían empezar con su propio cambio a mostrarle a papá y a mamá que ellos pueden tramitar la emoción y que ellos se pueden hacer cargo de la emoción. Entonces, lentamente ustedes van viendo como unos cambios. Por ejemplo, algunos tienen, digamos, un adolescente en el tratamiento que está muy impregnado, se impregna mucho de la tristeza. Les empezamos a enseñar que la tristeza es hermosa, que es muy linda, pero no debe llevarme a autoagredirme, no debe llevar a hacerme cutting, no debe llevarme a encerrarme en el cuarto, a quererla solucionar con tirarme de la ventana, sino a entenderla, a dejarla estar, a dejarla ser, porque la tristeza es una de las emociones más hermosas y es la única emoción que nos permite procesos de introspección. Cuando nosotros le enseñamos a las personas, oye, conéctate con ella, siéntela, pregúntale, mírala en tu cuerpo y dialoga con ella, logran hacer unos saltos impresionantes en sus vidas. Lo que hay que empezar a enseñarles es que yo no desayuno, almuerzo y como con la tristeza, porque cuando yo desayuno, almuerzo, como con la tristeza,
no la tramito, no la dejo pasar, no me quedo con el sustrato que ella me trae, eso genera depresiones. Eso, una tristeza mal tramitada da como origen una depresión. Una ira mal tramitada da como origen un trastorno de los impulsos. Por ejemplo, un miedo mal tramitado origina un trastorno de ansiedad. Entonces las emociones son muy importantes, son súper importantes y son súper importantes que las empecemos a comprender desde pequeños. No importa que ya seamos adultos, de adultos también vale la pena conocerlas porque todavía estamos en la experiencia. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Bueno, sería súper chévere que los que nunca se han visto la película intensamente, no importa que tengan 50, 60, 80, 100 años, véansela, que es una película súper bonita. ¿En dónde pueden encontrar ustedes información sobre las emociones que sea explicada muy chévere? Independientemente de las religiones que tengamos, hay una filosofía que son los budistas y ellos explican muy bien las emociones. Si ustedes buscan conferencias sobre la ira según los budistas o sobre la alegría según los budistas, ellos son muy creativos para explicarla y nos la explican de manera muy clara, entonces es muy chévere si quieren empezar a ahondar como en este tipo de cosas, las filosofías budistas pueden ser una muy buena opción. Si quieren empezar como a entrenarse en lo que tiene que ver con poder conectar mejor este cerebro con esas emociones y tienen alguna religión, el rosario, por ejemplo, es una espectacular técnica de meditación. Lógico si hago el rosario con concentración y atención, no que coja el rosario y empiece a coger la camándula y a pasar el rosario y a pasar las bolitas como si nada, no. Es colocar atención y concentración en lo que estoy haciendo. Si hay personas que son cristianas, esa religión tiene unos momentos increíbles donde se pueden lograr momentos de muchísima atención y concentración cuando hacen estos actos, por ejemplo, de contemplación, de oración, que están cantando. Esto es una especie de meditación. No se medita solamente en las culturas orientales, nosotros también meditamos con nuestras creencias, con las técnicas que tenemos en nuestras religiones. Orar es un momento de meditación. Hacer un deporte que realmente nos apasione, que nos concentremos y tengamos atención en él, también es una especie de meditación. Entonces hay muchísimas cosas que podemos hacer para empezar a entrenar a nuestro cerebro. Bueno, familia, les agradezco muchísimo, espero que les haya quedado más o menos claro. Para las próximas veces que nos veamos, seguro que vamos a ahondar en otra información así súper interesante. Que estén muy bien y muchísimas gracias. A usted muchas gracias, Ángela. Bueno, A usted muchas gracias. Sí, gracias, buenas Gracias, noches. doctora Ángela. Gracias, muchísimas bueno, doctora. Muy interesante el tema. Gracias, don. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. chao. Muy Bueno, amable. amores.